Bueno, bienvenidos al cuarto episodio del podcast de Luma. Hoy tenemos como invitada a Rosy Rodríguez, que el tema de hoy ella nos va a platicar un poquito, que es ser mamá soltera y mamá muy trabajadora. Nadie mejor que tú para este tema, entonces pues bienvenida. Gracias. Muy bien, Rosy, platícanos, ¿cómo te sentiste la primera vez que te enteraste que ibas a ser mamá? Pues fue, número uno, un shock, pero muy bonito, porque cuando por unos problemas de temas de hormonas y salud a mí me dicen que yo no me puedo embarazar. Entonces, por mucho tiempo dejé de tener la idea de querer tener un bebé porque no lo podía tener. Entonces, cuando supe que estaba embarazada, para mí fue un shock, pero un shock de sí puedo. Entonces fue algo que yo desde el día uno dije, estoy muy feliz, o sea, fue realmente algo que siempre quise, porque cuando a mí me preguntaban de chiquita que qué quería hacer, yo decía que quería ser mamá. Entonces, para mí fue algo muy bonito. ¿Y cómo has llevado tu maternidad hasta ahorita, desde el día que te enteraste hasta hoy? ¿Cuántos años tiene tu bebé? Max va a cumplir 4 años en septiembre. Ok, ¿y cómo llevas tú tu maternidad desde el momento en el que te enteraste hasta ahorita? ¿Ha sido difícil? Ha sido un camino complicado en el aspecto de la salud. Se puede decir que fue un embarazo pues un poquito solitario, ansioso, entonces por temas de cómo estaba el bebé, de que tuve amenazas de perderlo, entonces eran tantas las ganas de querer tenerlo que esos episodios en los que me decían tienes que tomar reposo porque hay sangrado o ese tipo de cosas, para mí fue de mucha ansiedad, de estar muy preocupada, solitario en el aspecto de que pues no estaba la persona que yo quería que estuviera. Entonces también combinar esas dos partes para mí fue un embarazo un poquito difícil, que ya que llega el momento en que van a ser Max y tiene que ser lo de la cesárea de emergencia, pues para mí también fue otro momento muy difícil. No te puedo decir que estaba sola, pero a fin de cuentas no estaba la persona que yo quería que estuviera. Entonces para mí eso fue como muy triste, pero a raíz de eso pues vienen otros cuantos episodios y temas, pero sí el embarazo fue complejo. Por ejemplo, muchas mamás tienen la oportunidad de suspender su parte laboral, de decir, yo hoy me voy a dedicar 100% a mi bebé. En tu caso fue así, porque pues tú tienes tu propio negocio, eres una profesionista. Platícanos qué sería a ti, o sea, qué fue para ti el también combinar un poco la parte laboral, tú como profesional, tú como mujer y siendo mamá al mismo tiempo. Ok, creo que la parte laboral fue algo que de cierta manera no me preocupó tanto porque ya había algo un poquito más establecido, ya había algo un poquito más firme, tenía mucha ayuda, entonces fue un tema que yo nunca pensé en dejar de trabajar. Soy muy workaholic, entonces literalmente dejé de trabajar hasta el día que iba a tener al bebé, entonces nunca fue un tema que quise apartar, sino al contrario, yo siempre quise que Max fuera parte de esta parte de mi historia, porque a fin de cuentas yo soy mujer, soy Rosy, soy profesionista y también soy mamá. Entonces yo creo que hasta ahorita he podido saber combinar esos aspectos de mi vida bien. También muchas de lo que un poco nos estabas mencionando hace poquito era el tema de no querías o no tenías a la persona que tú querías en ese momento. Hoy en día te sientes igual, sientes que faltó algo, que es como lo más difícil, tanto como mamá como mujer en la maternidad. Creo que en esa parte fue un proceso muy difícil. A pesar de que yo siempre he estado muy acompañada, yo siempre he dicho que Max nació en tribu y esa tribu es mi familia, la gente que me acompaña.
Y a pesar de que hemos estado siempre bien acompañados, bien arropados, pues siempre he tenido esa parte de que yo creo que me costó 1 año y medio, 2 años de la vida de Max en las que por mucho tiempo estuve en automático, o sea, en la que siempre era querer mantener esa idea de formar una familia. Entonces cuando llegue el momento de decidir que ya no iba a ser una familia, pues para mí fue un proceso muy difícil que me costó mucho tiempo hasta que Max lleva un proceso psicológico, un acompañamiento desde más chiquito. Entonces yo recuerdo mucho que la psicóloga de Max me dijo, pero es que ustedes dos ya son una familia. Entonces, hasta ese momento y por un proceso que pasó Max de ansiedad, yo entendí que yo tenía que estar bien para que él pudiera estar bien. Y en ese momento empecé a disfrutar más mi familia que somos él y yo y nuestro perro. Por ejemplo, también nos decías mucho la parte de que eres workaholic. Ajá. ¿Te gusta esta parte de seguir siendo profesional y al mismo tiempo, o sea, mamá workaholic, pero también mamá presente? Porque digo, yo te conozco y sé que eres una mamá muy presente, entonces como que esa parte de estar combinando tú emocionalmente, ¿cómo te sientes? Ha sido una parte, te digo, no te puedo decir que ha sido muy difícil. Ha sido difícil en el aspecto mío de decir si lo estoy haciendo bien, si estoy siendo suficiente, si le estoy dando suficiente tiempo a Max, no debería de viajar, no debería de hacer. O sea, son más cosas mías que yo sé que lo que Max puede percibir ahorita. Obviamente que el tiempo que paso con él es tiempo 100% de calidad. Siempre intento ser yo la que lo lleve a la escuela, intento ser yo la que lo recoja para que él vea esa parte, y si tiene alguna actividad hay alguien que me apoye a llevarlo y ser yo quien esté presente después de un ratito para poder recogerlo. Entonces el balancear esa parte, te puedo decir que no hay... no me arrepiento de seguir siendo una profesionista y de hacer lo que hago, porque desde chiquitito, o sea, Max tenía 5 días de nacido cuando me acompañaba a la clínica a hacer férulas. Entonces desde chiquitito él ha sido parte de esto. Creo que aquí voy a hablar de una parte de mucho privilegio, que es yo tener algo mío y tener algo en la que él puede estar, porque muchas mamás no tienen esa oportunidad. Entonces ahí yo creo que sí es un privilegio muy grande el yo poder hacer parte de esa parte de mi vida, Max. ¿Cuáles han sido tus mayores miedos como mamá soltera? El que yo llegue a faltar. Yo sé que nadie, que más bien que todos somos reemplazables en este mundo, pero yo creo que la mamá jamás va a ser reemplazable para alguien. Aún así esté muy chiquito, creo que mi mayor miedo es que yo llegue a faltar, porque digo, siempre está esa parte de nadie lo hará mejor que tú, y yo creo que eso es muy cierto. ¿Qué es lo que nos podrías decir que te ha enseñado Max a ti sobre ti? O sea, algo que tú no conocías de ti misma y que gracias a Max pudiste verlo. Lo resiliente que puede ser en situaciones muy difíciles. O sea, yo pasé por un proceso de ser mamá, de perder como tu individualidad como mujer y de perder una pareja. Entonces esa parte de ser mamá, de estar y de ir recogiendo esas partes tuyas, es un proceso muy difícil, pero que volteas y lo ves y dices, es que tengo que estar bien por esa personita que me está viendo y que me está esperando en casa, y que nada más te abraza y te dice, gracias mamá, o cosas así. O sea, para mí eso ha sido, o sea, el que él me enseñó a que yo puedo ser todavía un poquito más fuerte de lo que yo creía. Qué bonito. ¿Qué es lo que también, o sea, nos podrías decir que ha sido como el momento en el que tú puedes darte un espacio para ti
sin sentirte culpable por dejar a tu bebé? Creo que fue el primer año de Max, sí fui como muy aprensiva a querer estar en muchos aspectos. Por ejemplo, si iba a un curso, pues intentaba que fuera aquí, porque pues lo tenía que lactar y tenía que estar presente y tenía que hacer. Entonces me acuerdo mucho el primer viaje que hice, para mí fue una culpa bien grande, pero era culpa mía. O sea, para todos era qué padre que vas a ir, qué padre que vas a viajar, qué padre que te des ese momento, pero era una culpa mía de decir, ¿por qué lo estoy dejando? O sea, qué mala mamá soy, estoy dejando a mi bebé, y luego de ahí vienen los comentarios de otras personas, ¿no? De, ¿cómo que vas a dejarlo con tu mamá? Y yo, a ver, mi mamá crió a 4 y en uno de esos estoy yo, nadie podría cuidarlo mejor que ella. Entonces me acuerdo que mi mamá fue la que me dijo, vete, él va a estar bien, vete, haz lo que tengas que hacer y regresas y él va a estar bien. Entonces para mí fue difícil ese momento, ya después de ahí ya ya no hay que recortar. Ya no hay culpas, pero hemos llegado como, ahorita que Max ya está un poquito más grande, hemos llegado como a congeniar o a llegar a ciertos tratos. Ayer estaba hablando con él porque le decía, el año pasado me regalé un viaje a Nueva York y fue un viaje de meramente placer. O sea, sí fui y conocí un hospital y todo, pero fue un viaje que era para mí, con mis amigas, para disfrutar. Este año me regalé otro viaje y dije, también es para mí y lo voy a disfrutar y tengo que llegar a esos acuerdos con él porque ya está más grande y ya entiende. Entonces ayer estaba platicando con él y le digo, oye Max, ¿a dónde va a ir la mamá? Y él me dice, a la playa. Y le digo, ¿y qué va a ir a hacer la mamá? Y me dice, pues disfrutar. Y le digo, bueno, pero también la mamá va a ir a trabajar a Monterrey, ¿verdad? Y me dice, sí mamá, pero tenemos un trato, vamos a ir a Oaxaca. Y le dije, sí, vamos a ir. Entonces tengo ya que empezar a negociar ese tipo de cosas con él, de darle su espacio, su tiempo, o sea, los momentos juntos, para que también él entienda que tanto él como yo tenemos esa parte de libertad, de explorar, de hacer, y ahorita ya no hay culpa, o sea, al contrario, soy 100% creyente que todas las mamás deberían de tener un espacio en el que se puedan volver a unir con esa esencia de mujer. Sí, justamente ahorita me acordaba mucho de un video que acabas de subir, de un comentario que te hicieron. Y si me permites lo voy a decir, porque se me hizo algo así de que hoy en día en la sociedad como que es un comentario que realmente, o sea, es muy agresivo. Es muy agresivo y yo nunca lo vi de esa manera. O sea, ahorita lo decimos, pero nunca lo vi de esa manera hasta que te lo dijeron a ti. O sea, como en esa parte en la que en algún momento dije, a lo mejor yo también lo he dicho, y estando del otro lado, que no es mi caso, o sea, que no ha sido mi tema, como que yo diría, o sea, yo a lo mejor lo tomaré como, sí, al rato, como de broma, pero no podemos saber hasta qué punto llega el tipo de comentarios, el comentario que te hicieron de, creo que era, no le estás buscando. Número 1, de que ya estás en edad, o sea, me dijeron que estoy muy grande. Sí, lo del que estabas buscando un padrastro para tu hijo, o y sea, que tengo que buscarle o sea, que estoy en edad de buscarle un padrastro a mi hijo. Ajá. O sea, ¿cómo nos puedes decir a la gente que está en tu misma situación, que es mamá soltera, trabajadora, independiente, todo, que te digan, búscale un padrastro a tu hijo? Es que creo que, bueno, tenemos que aprender a tomar los comentarios de quien vienen. Yo siento que cuando ese comentario llegó a mí, llegó en una etapa de mi vida en la que ahorita digo, o sea, viene de mucha carencia y mucha necesidad. ¿Por qué? Porque uno refleja lo que habla. Pero si en algún otro momento de mi vida yo hubiera leído eso, hubiera sido muy como triste o muy como un shock para mí el ver lo que la gente opina de yo siendo mamá soltera, ¿sabes?
hubiera tenido mucho peso y el decir sí, porque no nada más viene de alguien extraño, o sea, a veces viene la propia familia de ¿y cuándo? ¿Y cuándo qué? O sea, número uno, no me interesa tener una pareja ahorita, no lo estoy buscando porque no estoy en esa etapa de mi vida, o sea, yo creo que cuando eres mamá pasas por un proceso de romper una relación y ser mamá y aparte maternar sola, pasa ese proceso en el que tienes otras prioridades antes que conocer a una persona. Yo siempre he dicho que conocer a otro ser humano implica tiempo, dinero y esfuerzo. Y a veces sí hay el esfuerzo, sí hay el dinero, pero no hay el tiempo. Entonces, ¿para qué hacerle perder el tiempo a alguien más cuando no lo tienes? Entonces, cuando leí ese comentario, para mí fue así de, bueno, número uno, pues ya me dijeron vieja, número dos, me dijeron solterona. Entonces, sí fue como un shock, pero también fue un, hoy en día, en pleno siglo XXI, las mujeres solteras que maternamos solas, no cabemos todavía en esta sociedad al 100, ¿sabes? Sí. Porque seguimos siendo el peligro para alguien, porque seguimos siendo las que buscan, las que... Sí, el típico de que, ay, pero tiene un... Ajá, entonces no cabemos todavía en esa parte y la gente no lo termina de aceptar cuando hoy en día te puedo decir que del círculo, no sé, de la escuela de Max, que éramos 15 mamás, 4 de ellas eran mamás solteras, ¿sabes? Cuando antes era, uy, ¿no? A fuerzas tenías que estar en el colegio siendo una familia. Entonces ya no te sientes como tan no acompañada en ese proceso. Entonces sí lo tomé de la mejor manera posible, como, pues sí, pues no estoy buscando el papá de mi hijo, pero estoy haciendo esto y esto, y no me puede, y no me cala, pero sí me hace entender que todavía estamos en una sociedad en la que las mamás que maternamos solas no cabemos al 100 en ella, y es difícil. Y a ti, por ejemplo, ahorita estaba pensando mientras te escuchaba hablar, ¿te gusta la palabra mamá soltera? No. Porque, o sea, ahorita todo pasa hasta que escuchas y Sí. es un tema y nunca hemos como que llegado al punto de saber, o sea, el término mamá, papá, soltero, Ajá. o sea, ¿por qué le tendríamos, o tú cómo ves el tema de, pienso yo, Ajá. de poner el soltero cuando solo eres mamá? Sí. Yo también lo pienso y fue hasta que lo escuché de un podcast de Luz que ella decía, pues sí soy mamá y estoy soltera, pero el maternar no tiene nada que ver con mi estado civil. Entonces materno sola y soy una mujer soltera. Entonces para mí eso se me hace como un mejor término porque sí, soy mamá soltera, pero eso no tiene que ver con que esté disponible ahorita para algo, es mi estado civil y no es como que tú andes diciendo, ay, sí, Alexa soltera. Sí, no. O sea, no vas por la vida diciendo tu estado civil. Sí, como si fuera apellido. Ajá, o sea, soy Rosy, estoy soltera y aparte materno sola. Entonces, la mejor como definición sería maternar sola. Maternar en solitario o maternar sola. A mí es la que más me gusta. ¿Cómo ha sido el camino, o sea, desde que tú supiste que iba a ser solo tuyo con Max hasta ahorita? O sea, piensas que obviamente hay sub y bajas, pero tú en una palabra, ¿cómo resumirías tu camino con ustedes dos en él? En una palabra... Digo, pues decir más, pero... Bueno, difícil. Siempre, bueno, me han llegado como estos comentarios de que es que lo haces ver muy fácil, es que naciste para ser mamá, es que tú y Max hacen, le digo, sí, lo hago ver muy fácil, pero claro que no voy a estar compartiendo mis tragedias para todo el mundo, ¿no? Entonces ha sido un camino muy difícil, más en el aspecto mío personal que en el aspecto de ser mamá, porque Max lo hace muy fácil, o sea, Max es un niño muy fácil, es agradable, es amable, es empático,
es educado, claro que no deja de ser niño y hacer sus desastres, pero es un niño. Pero la parte fácil fue mía, el venir de una familia de mamá y papá, el tener hermanos casados y el ser la mamá soltera de mi círculo familiar. Para mí fue un querer aferrarme a pesar de estar sacrificando mi salud mental, mi salud física, mis sueños, porque a fin de cuentas si yo me quedaba en pareja iba a tener que renunciar a mis sueños y tenía que estar con una persona que me dijo no tengo nada que ofrecer. Entonces el no ser yo suficiente para esa persona y el querer aferrarme a la idea de que a fuerzas me vas a tener que ofrecer algo porque yo soy así, 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 así. O sea, más me desgastaba yo en ese proceso que cuando aprendí a soltarlo y dije, bueno, ahí no fue. Entonces, ahora tengo que ver pues esta parte, ¿no? El reconstruirme, el recoger esos cachitos que estaban en el piso y decir, pues ya no se pudo, pues ni modo, ir a terapia, empezar a hacer cosas que me gusten, retomar más lo de la clínica, digo nada menos, yo sé que se daban cuenta que estaba, pero no estaba. Entonces, el ya empezar a integrarme yo otra vez como mujer ha sido un proceso de muchas altas y bajas. Y te digo, por la parte de Max nunca ha sido difícil, o sea, el ser mamá de ella ha sido de él ha sido el proceso más fácil de todos. ¿Qué consejo les darías a las personas, a las mujeres que les toca maternar solas? Porque ya no voy a decir mamá soltera. Que les toca maternar solas, yo creo que lo principal es cuidar de ti como mujer. Hay una frase que dice mamá feliz, hijo feliz. Entonces el cuidar de ti como mujer no te hace egoísta. Creo que es una parte muy importante porque yo conozco muchas mamás que pierden esa esencia de ellas, que se dedican a ser esas mamás abnegadas al marido, a los hijos, a ya no tener sueños, a dejar todo de lado y pierden esa esencia, ese brillo y se vuelven en la mamá de fulanito y en la esposa de fulanito y no en Alexa profesionista, en Alexa que hace esto, ¿sabes? Entonces, el cuidar de ti como mujer es una parte principal después de ser mamá. Yo te digo que yo digo que Max nació en tribu y esa tribu es mi familia y esa tribu es la que me ha permitido ser yo otra vez. Y en aquellos tiempos así era, se cuidaba la mamá. Hoy en día hay muchos países en donde nacen y la mamá es la prioridad. ¿Por qué? Porque aquí nos olvidamos de las mamás. O sea, el bebé nace y es el bebé. Y los regalos son para el bebé. Y la atención es para el bebé. Pero a la mamá nadie llega y le dice, oye, ¿y tú cómo estás? Claro. Oye, ¿necesitas dormir? Oye, ¿te ayudo a limpiar la casa mientras tú duermes y cuido al bebé? Sí. Ajá. Que te digo, a mí ese aspecto no me tocó porque a mí sí me tocó, o sea, más bien yo era la histérica loca de, no, yo lo cuido, yo esto, yo lo otro, yo no pego el ojo para estar así encima de él y verlo. Hasta que mi mamá me dijo, ya estás mal, o sea, duérmete, báñate, duérmete. Váyate. Ajá. Y yo voy a cuidar al bebé y yo, bueno, sí, y ya. Pero sí, o sea, perdemos mucho de vista a la mamá y en cuidar a la mamá, porque a fin de cuentas, si esa mamá está bien, está feliz, está contenta, el bebé va a estar bien y el bebé va a estar cuidado. Entonces, ese es mi mejor consejo, que regresen a donde ustedes pertenecen, que si les gusta hacer cerámica, que si les gusta pintar, que si les gusta tejer, no sé, pero que regresen a hacer lo que les gusta hacer porque eso es lo que a fin de cuentas es parte de tu esencia y cuando lo pierdes, pierdes una parte de ti y no es egoísta. O sea, muchos dicen es que las mamás que trabajan son muy egoístas. No, no son egoístas, pero a veces no tienen de otra. No tienen de otra. Entonces,
Yo creo que sí es necesario ser un tantito egoísta para cuidar de uno mismo y para ser feliz uno mismo, porque yo siempre he dicho que como tú eres, afecta positiva o negativamente tu entorno. Y eso obviamente incluye a tu hijo. Sí, eso sí. Ahorita digo, empiezas a hablar y yo aquí imagino mis preguntas, pero en la parte física, que yo creo que es el miedo más grande de todas al ser mamás, ¿cómo lo tomaste tú? Digo, abiertamente yo creo que, o sea, eres de las personas con la más seguridad posible en el mundo, o sea, yo te puedo decir, yo soy muy insegura físicamente, pero yo sí digo de que, pues, que, o sea, me encantaría en esa parte ser así de segura como tú, o sea, de saber quién eres, ¿no? Entonces, en la parte física, ¿qué es lo que más te costó? En la parte física yo creo que el cansancio físico que sentía, porque todo lo demás no me costó trabajo, al contrario, a mí me gustaba mucho que mi cuerpo iba cambiando. Digo, si tú te acuerdas, yo tenía de que una pancilla Sí. y yo así de... Yo sácala una más. gran panza. Pero yo creo que fue eso, que disfruté tanto el proceso que a mí se me hacía maravilloso todo lo que nuestro cuerpo es capaz de hacer. Y luego cuando viene la lactancia, o sea, cómo tú produces ese alimento que hace ese bebé tan fuerte, o sea, yo le daba gracias a mi cuerpo que tuviera las fuerzas necesarias para hacer todo eso. Entonces a mí nunca me costó trabajo los cambios que habían. Obviamente, pues es muy cansado porque ya de repente era la panza y subir las escaleras y todo eso, claro. Pero en cuanto a mi persona, como tú dices, creo que siempre he tenido como muy trabajada esa parte de la confianza en mi cuerpo, que cuando pasó lo del embarazo, me enfoqué solamente en recuperar mis energías para poder lactarlo y mi cuerpo se encargó de todo lo demás. O sea, yo sé que no a todas las mamás le pasan, pero yo subí 9 kilos del embarazo y con la lactancia bajé 12. O sea, entonces no me costó trabajo eso. Claro que te queda la pancita colgada y que no sé qué, pero eso se arregla después. Y aún así, aunque no lo arreglara, yo no tengo problemas, ¿sabes? Porque mi cuerpo hizo otro cuerpo, entonces... Claro, tu cuerpo dio vida. Ajá, entonces son como las marcas de guerra. Y no tengo un tema difícil con ese aspecto. O sea, yo creo que sí viene mucho de cuando hay inseguridades o cosas así. O sea, sí son cosas que a lo mejor se deben de trabajar para que puedas disfrutar como al 100 esa etapa y darle gracias a ese cuerpo todo lo que hace. Porque te digo, o sea, no me quiero sonar muy así, pero dicen si hacer niños fuera fácil, todo el mundo los haría. Entonces, no es algo fácil, no es un proceso fácil. Claro que verte al espejo es difícil, pero yo me veía y yo decía, wow. O sea, yo tengo fotos desde el día 1 que yo sentía que estaba embarazada. Entonces yo decía, wow. Entonces es algo que a mí me gustó mucho ver los cambios de mi cuerpo y después decirles gracias por todo lo que hiciste, pero se cancela ya cierta comida. Pero cambiamos los hábitos. Sí. En la parte en la que decías también de la tribu de Max, muchos lo podríamos entender como el círculo de apoyo en esta parte del acompañamiento de decir, pues, si no tengo una pareja, no está presente la parte que debería estar o debería. Pero quienes no tengan tampoco a su familia, ¿quiénes podrían para ti, o sea, ser también como tu círculo de apoyo? ¿Quiénes han sido aparte de tu familia como ese círculo? Pues obviamente quienes están en la clínica, ustedes, que sería como mi segundo círculo de apoyo, porque si Max no está en casa, está en la clínica. Y pues obviamente mis amigas, que no se ha dado como la ocasión pero yo sé que si en algún momento les hablo, oigan, se me atoró en esto, todas entrarían al quite, ¿sabes? Entonces sí, o sea, creo que tengo como esa base muy firme de que sé que cuento con personas muy bonitas a mi alrededor. Qué bonito.
saber eso. Sí. En la parte, ya como para cerrar el tema, ¿qué es lo que le agradecerías a Max? Si en algún momento de la vida él llegara a ver esto, ¿qué es lo que te gustaría que escuchara de que pues, su mamá le dice que le agradece de sus casi 4 años de vida? Le agradezco haber fecundado ese óvulo. Le agradezco que se aferrara tanto a la vida porque con o sin la figura paterna yo planeaba ser mamá. Que se dio de esa manera, bueno, y no me arrepiento de nada, entonces le agradezco mucho el que se aferrara tanto a la vida, porque te digo, fue un embarazo muy difícil. Max nació justo de 37 semanas en la cesárea, o sea, yo nada más me acuerdo que la doctora le preguntó, ¿la vida de quién es prioridad? Entonces el que él se aferrara a estar aquí, se lo agradezco mucho porque yo digo que Max vino a revolucionar la vida de todos a su alrededor, de ustedes, la mía, la de mi familia, porque es un niño. Yo siempre he dicho que Max es un alma vieja, Max es un señorcito, es un alma vieja. Entonces me vino a enseñar de paciencia, me vino a enseñar de amor incondicional, me vino a enseñar de resiliencia, de empatía, a pesar de que tiene 3 años y cachito. O sea, me ha llegado, ahorita ya no pasa tanto, pero Max estaba un poquito más chiquito cuando yo llegaba a casa, así de que pues mi único ratito de llorar era del trabajo a la casa. Llegaba porque ya mamá tenía que estar bien, llegaba y Max era de, mamá, ¿cómo te sientes hoy? Y yo, y me abrazaba con una empatía que yo decía, es que este niño no es normal, o sea, este niño no es normal, porque me abrazaba y yo en su abrazo sentía como esa parte de, te entiendo y vamos a estar bien. O sea, entonces yo le agradezco su vida primeramente a Dios y le agradezco a Él que sea de esa manera porque tiene un brillo muy bonito. O sea, Max es una lucecita en mi vida y la gente que lo conoce también es de, ay, chiquito, y Max, y no sé qué. Entonces, creo que eso sería lo principal, o sea, que esté aquí, eso le agradezco. Y digo, si yo ahorita te escucho y digo, literalmente es mi primer bebé. O sea, si digo, ay, qué fuerte, o sea, no lo había visto de esa manera de decir, es mi primer bebé también. Para mí fue como su media mamá. Sí. Y en la parte de qué te agradeces a ti como mamá, como Rosy, como mujer, o sea, tú hoy en día, ¿qué agradeces todo tu ser hasta ahorita en sus 4 años? Agradezco haber sido firme en haber tomado la decisión de maternar sola, porque fue un proceso muy complejo para mí y haber sí tomado, tú sabes que cuando yo tomo decisiones son tajantes, es sí, sí, y si es no, es para allá más nunca. Entonces, el haber sido así de tajante y el haber dicho ya no más, eso lo agradezco porque me permitió el conocer una parte de mí que yo no conocía. Me permitió aprender de mí muchas cosas que yo decía, es que yo no voy a ser capaz de hacer esto, es que yo no voy a ser capaz de ser mamá soltera, es que yo no voy a ser capaz de salir adelante, yo no voy a ser, y poco a poco fui viendo que sí era capaz, te digo, con un núcleo familiar muy fuerte. Entonces también fui capaz de enfrentar ese núcleo familiar y de que toda mi familia aprendiera a respetar esa decisión y que entendieran y que no la cuestionaran porque pues yo iba a ser la mamá soltera. Entonces yo le agradezco que fui fuerte, que fui firme y que poco a poco fui recogiendo los pedacitos que quedaron. Te puedo decir que a lo mejor ahorita ya no al 100, pero ya no lloro al hablarlo. Eso ya es un avance. Y siempre ir con paso firme, o sea, que todas las decisiones que tomo
han sido siempre sin titubear, obviamente con miedo, pero sin titubear, pensando en que en un futuro no muy lejano son de beneficio para mí y para Max. Pues digo, ¿qué más yo quisiera seguir aquí cuestionando, preguntando y haciéndote que nos cuentes de tu vida? Porque a mí se me hace, o sea, bien fuerte todo y bien bonito y yo creo que eres un ejemplo de mujer, de mamá, de profesionista, de amiga, de todo para mí. Te agradezco mucho que nos hayas abierto tu corazón para podernos contar esta historia tuya y de Max, aunque no esté aquí presente, es también su historia. Y pues nada, muchísimas gracias. No, muchas gracias por tenerme aquí, por preguntarme y porque sé que algo que yo le dije a mi mamá, no voy a ser ni la primera ni la última mamá soltera de este mundo, entonces si algo puede ayudar o servir el poder expresar, empoderar, creo que es bonito que la gente entienda que sí cabemos en esta sociedad y que no necesitamos de alguien más. Ay, muchas gracias. Gracias. Muy bien. Mi pelo anda arrancando. ¿Cuánto habrá durado? Ay, nos fue muy larga la plática.